El abogado de mis abuelos reveló que era la única heredera de 600 millones. Mi madre exigió el control y, cuando me negué, intentó desalojarme de mi casa. Hasta que llegaron los testigos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Aprieto con fuerza el rebozo azul turquesa que mi abuela Laya tejió para mi 18º cumpleaños, pasando el hilo suave entre mis dedos como si la textura pudiera, de alguna manera, invocar su espíritu de vuelta. El aire en la funeraria es denso y artificial, una mezcla empalagosa de nardos y cera para pulir muebles que se me pega en la garganta. Me he refugiado en una silla en la esquina más alejada, un observatorio silencioso desde donde contemplo la extraña obra de teatro que mi familia ha decidido montar. Mi mamá, Palmira, se seca los ojos con un pañuelo de seda bordado con sus iniciales, dejando escapar sollozos dramáticos que rebotan contra los paneles de caoba. Son sollozos perfectamente sincronizados, que emergen justo cuando un pariente lejano se acerca a ofrecer sus condolencias. Cada pocos minutos, se escabulle al baño de damas y regresa con el rímel impecablemente retocado y el teléfono sujeto con fuerza en su mano de uñas perfectas. El suave clic de la cámara de su celular captura su pose de dolor estudiado junto al brillante ataúd para sus miles de seguidores en Instagram. Esta luz es terrible, de verdad, la oigo murmurar mientras revisa las fotos, frunciendo el entrecejo. Mi papá, Germán, permanece cerca de la entrada, con la espalda tensa y la voz resonando mientras discute con el director de la funeraria. Estos cargos son completamente irrazonables, espeta, golpeando furiosamente la pantalla de su teléfono. Las notificaciones de la bolsa de valores no se detienen solo porque estemos en medio de lo que él llama una situación familiar. Eso es la muerte para mi padre, una interrupción inoportuna para revisar su cartera de inversiones. Mi hermano, Ramiro, está desparramado en una silla al otro lado de la sala, con la cabeza inclinada sobre su teléfono, el pulgar deslizándose sin fin por la pantalla. El brillo de su aplicación de criptomonedas se refleja en sus gafas. No ha levantado la vista en 20 minutos, ni siquiera cuando nuestra tía Estela se acercó para darle una palmada en el hombro. Él simplemente gruñó una respuesta ininteligible. Cierro los ojos, tratando de reemplazar el olor artificial de la sala con los aromas de la casa de mis abuelos en Chapala. El olor a pan de elote recién horneado las mañanas de domingo, a tierra húmeda del jardín de la abuela, al ligero aroma a tabaco de la pipa del abuelo en su estudio. Recuerdo sus manos, firmes y manchadas de grasa, guiando las mías para cambiar el aceite de su vieja camioneta de reparto. Mija, solía decir el abuelo Walter, saber cómo funcionan las cosas es más importante que saber cómo comprar unas nuevas. Una lágrima, una de verdad, se desliza por mi mejilla. Me la seco rápidamente. Intento hablar con mi madre una vez más. Me acerco a ella mientras finge ajustar un arreglo floral. Mamá, recuerdo cuando la abuela me enseñó a tejer con este rebozo, le digo en voz baja, tocando la tela. Ella ni siquiera me mira. Ay, hija, ahora no es el momento para sentimentalismos, responde bruscamente, y luego su rostro se ilumina con una sonrisa falsa al ver acercarse a una de sus amigas del club social. Consuelo, querida. ¡Qué tragedia tan inmensa!, exclama, abrazándola con un dramatismo digno de un premio. Me doy por vencida. Me alejo y me siento de nuevo en mi rincón. Observo a mi familia y siento una mezcla de rabia y tristeza. No están de luto por las personas que perdieron. No recuerdan sus risas, ni sus consejos, ni el calor de sus abrazos. Están de luto por el final de una fuente de ingresos. Están calculando el valor residual de 2 vidas que acaban de extinguirse. Y yo, Soledad Montes, la que siempre fue invisible para ellos, soy la única que parece sentir el peso real de su ausencia. En este teatro del absurdo, mi dolor es el único sentimiento auténtico, y por eso mismo, el más solitario. 2 días después, el aire en la oficina del licenciado Néstor Campos es tan pesado y antiguo como los libros de derecho encuadernados en piel que cubren las paredes de su despacho.
El aroma a papel viejo y a café cargado reemplaza al de los nardos artificiales, pero la tensión es aún más densa. Estamos aquí, los cuatro, para la lectura del testamento. Mi familia no pierde el tiempo. Apenas nos sentamos en las incómodas sillas de madera frente al imponente escritorio del abogado, y el reparto de bienes ya ha comenzado. La casa de Chapala necesita una remodelación urgente, dice Palmira, inspeccionando sus uñas como si estuviera planeando un evento social. Podríamos convertirla en un lugar perfecto para organizar reuniones, una vez que saquemos todos esos muebles viejos. Y la colección de cerámica de Talavera de mamá, añade Germán, he oído que hay coleccionistas en Tonalá que pagarían una fortuna por esas piezas. Deberíamos venderlas antes de que el mercado se enfríe. Yo me encargo de las camionetas de reparto, interrumpe Ramiro, sin levantar la vista de su teléfono. Son chatarra, pero puedo venderlas por partes y usar ese capital como inversión inicial para mi nuevo proyecto de NFTs. Es una oportunidad de oro, papá. Te lo aseguro. Escucho sus palabras y siento un nudo en el estómago. Hablan de los tesoros de mis abuelos, de los objetos que contaban la historia de sus vidas, como si fueran meros activos en una hoja de balance. No hay un ápice de nostalgia, ni una pizca de respeto. Solo codicia. El licenciado Campos, un hombre de 70 y tantos años con una mirada que parece atravesar cualquier fachada, se aclara la garganta. El sonido, seco y autoritario, corta el aire y silencia a los buitres. Si han terminado de desmembrar el patrimonio de mis clientes antes de que yo haya abierto el documento, dice con una ironía glacial, me gustaría proceder. Mi padre se remueve incómodo en su asiento. Mi madre adopta una expresión de ofendida inocencia. El abogado se pone sus gafas de lectura, abre una carpeta de cuero y comienza a leer con voz monótona y precisa. Las frases legales fluyen sobre nosotros, un río de jerga incomprensible sobre fideicomisos, albaceas y cláusulas. Mi mente divaga, hasta que una pausa del abogado me trae de vuelta a la realidad. Levanta la vista del papel, me mira directamente a los ojos por un instante, y luego continúa. Y así, siendo mi última y definitiva voluntad, lego la totalidad de mis bienes, incluyendo, pero no limitándose a, la cadena de tiendas Abarrotes, la Constancia, las propiedades inmobiliarias asociadas, y todas las inversiones y cuentas bancarias, con un valor estimado de 600 millones de pesos, a mi única y querida nieta, Soledad Montes. El silencio que sigue no es un silencio normal. Es un vacío, un agujero negro que absorbe todo el sonido y el aire de la habitación. Parpadeo, segura de haber escuchado mal. ¿600 millones? ¿A mí? La voz de mi padre es un susurro peligroso. ¿Qué acaba de decir? Debe haber un error, dice Palmira, su sonrisa de socialité evaporándose de su rostro como el agua en el desierto. Ramiro se pone de pie de un salto, la silla rechina contra el suelo de madera. Su cara está roja de ira. Me señala con un dedo tembloroso. ¿Qué hiciste? Grita. ¿Cómo los manipulaste, pequeña zorra manipuladora? La acusación me golpea con la fuerza de una bofetada. Yo no hice nada, balbuceo, con la voz rota. No tenía idea. Silencio, ordena el licenciado Campos, levantando una mano. Se gira hacia su computadora portátil. Walter y Laya anticiparon esta reacción. Prepararon esto. Gira la pantalla hacia nosotros. Mis abuelos aparecen, sentados juntos en el columpio de su porche. Se ven cansados, pero sus miradas son firmes. Si están viendo esto, comienza mi abuelo, significa que nuestra decisión ha sido una sorpresa para algunos. La voz suave de mi abuela continúa, Germán, Palmira, Ramiro, los hemos observado. Hemos escuchado cómo hablan de nuestro dinero cuando creen que no los oímos. Cómo planean su futuro con nuestra muerte. Mi abuelo mira directamente a la cámara. Le dimos a Germán todas las oportunidades, y todas las desperdició. Vimos cómo Palmira valoraba más las apariencias que a su propia familia. Y a ti, Ramiro, te dimos dinero para tus proyectos, que solo sirvieron para alimentar tu egoísmo. La cámara se cierra en el rostro de mi abuela, sus ojos brillan con lágrimas contenidas.
Soledad es la única que siempre nos quiso por lo que éramos, no por lo que teníamos. Este patrimonio no es solo dinero. Es el fruto de nuestro trabajo, de nuestros sacrificios. Y necesita un guardián, no depredadores. El video termina. El licenciado Campos cierra la laptop con una finalidad silenciosa. En la habitación, el aire es irrespirable. La guerra acaba de ser declarada. Y yo, sin quererlo, soy el campo de batalla. Salgo de la oficina del abogado sintiéndome como si flotara en una neblina irreal. Los gritos ahogados de mi familia se quedan atrás, pero sus palabras, zorra manipuladora, ladrona, rebotan en mi cabeza. Conduzco en piloto automático hasta mi pequeño apartamento en la colonia Chapalita, un lugar que hasta hoy consideraba mi único refugio. Ahora, al cerrar la puerta, las 4 paredes parecen encogerse a mi alrededor. La enormidad de lo que acaba de suceder, los 600 millones de pesos, es un concepto tan abstracto que mi cerebro no puede procesarlo. Lo que sí es real, dolorosamente real, es la traición. Me dejo caer en el sofá y mi mirada recorre la habitación. De repente, cada objeto se transforma en un artefacto, en una pieza de exposición en el silencioso museo de mis heridas. Este no es solo un apartamento, o es un archivo de cada vez que me hicieron sentir pequeña, invisible, insuficiente. Mi vista se posa en el diploma enmarcado en la pared, el que acredita mi título en historia con mención honorífica. Recuerdo el día de mi graduación hace 7 años. Estaba tan orgullosa. Había trabajado turnos dobles en una cafetería para pagarme los libros, había pasado noches en vela estudiando. Esperé en la entrada del auditorio, con mi toga y birrete, buscando sus caras entre la multitud. Nunca llegaron. Más tarde, recibí un mensaje de texto desde una playa en Cancún. Una foto de ellos 3, sonriendo con cócteles en la mano. Felicidades, hija. Reunión de negocios importantísima. Te lo compensaremos. La compensación nunca llegó. Ver ese diploma ahora me quema. No es un símbolo de logro, sino un monumento a su indiferencia. Luego, mis ojos se desvían hacia la pequeña estantería donde descansa una foto descolorida de mi fiesta de quinceañera. Tengo 15 años en la foto, con una sonrisa forzada y un vestido pomposo que me quedaba grande. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. La gran sorpresa de la fiesta no fue para mí. A mitad de la noche, mi padre detuvo la música y anunció un regalo especial. Todos pensaron que era para mí. Pero entonces, las puertas del salón se abrieron y Ramiro entró conduciendo un auto deportivo nuevo, un regalo, para que un joven de su categoría tenga una imagen adecuada. La atención de todos se desvió hacia él. Yo pasé el resto de mi propia fiesta sentada en un rincón, viendo cómo mi hermano daba paseos a sus amigos. Ese día aprendí que mi papel era ser el telón de fondo para la brillante estrella que era mi hermano. Finalmente, mi mirada se detiene en el teléfono sobre la mesita de centro. Recuerdo una llamada de hace 3 años. El abuelo Walter, con su voz siempre amable, me había dicho que había ahorrado un dinero para ayudarme con el enganche de un pequeño apartamento propio. Te lo mereces, mija. Has trabajado muy duro, me dijo. Me sentí tan feliz, tan vista. Pero cuando se lo mencioné a mi padre, él se rió. Ese dinero lo necesito para un proyecto inmobiliario que nos hará a todos millonarios, Soledad. Ya te tocará tu turno. Además, tú eres maestra, ¿para qué quieres comprar? Con la renta te basta y te sobra. El proyecto, por supuesto, fue un fracaso rotundo. El dinero desapareció. Y yo seguí aquí, en este apartamento que ni siquiera es mío, pagando una renta inflada a mi propio padre. Cada objeto, cada recuerdo, es un ladrillo en el muro que me ha separado de ellos. Nunca me vieron, nunca me valoraron. Y ahora, de repente, soy la persona más importante de sus vidas. No por ser yo, Soledad, su hija, su hermana. Sino por ser Soledad Montes, la heredera. El odio que sentí en la oficina del abogado se disuelve en una profunda y amarga tristeza. No solo he perdido a mis abuelos. Me doy cuenta de que nunca tuve, en realidad, una familia.
y esa es una pérdida mucho más dolorosa que cualquier cantidad de dinero. La noche cae sobre Guadalajara, pero la oscuridad no trae calma, solo agudiza mis sentidos. Cada crujido del viejo edificio, cada coche que pasa por la calle, me hace sobresaltar. No he comido nada, el nudo en mi garganta es demasiado apretado. Estoy sentada en el suelo de mi sala, con la espalda apoyada contra el sofá, cuando mi teléfono vibra. Es un mensaje de mi madre: tenemos que hablar. Estamos abajo. El corazón me da un vuelco. Abajo. No es una pregunta, es una declaración. Una orden. Una parte de mí, la parte cobarde y acostumbrada a obedecer, quiere ignorarlos. Pero otra parte, una nueva y frágil resolución que nació del video de mis abuelos, me dice que debo enfrentar esto. Bajo las escaleras lentamente, cada paso es un esfuerzo. Los encuentro en el estacionamiento, estratégicamente posicionados bajo la única luz que funciona. Parecen una manada de depredadores rodeando a su presa. Germán bloquea el camino hacia mi coche. Ramiro se recarga en una columna, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. Palmira es la que se acerca, adoptando su papel de madre preocupada. Sol, mi amor, dice, su voz es un susurro dulce y venenoso. Me toma las manos, las suyas están heladas. Sé que estás confundida. Esto es demasiado para ti, cariño. Una cantidad tan grande de dinero requiere experiencia, conexiones. Cosas que tú, con todo respeto, no tienes. La miro a los ojos. No hay calidez en ellos, solo un cálculo frío. No estoy confundida, mamá, respondo, mi propia voz suena extrañamente firme. Por supuesto que lo estás, interviene Germán, dando un paso adelante. Su tono ya no es paternal, es el de un hombre de negocios impaciente. Escucha, Soledad. Seremos razonables. Firma un poder notarial. Yo administraré el patrimonio. Tienes mi palabra de que velaré por tus intereses. Te daremos una generosa asignación mensual, más que suficiente para tus pequeños gastos. Mi asignación, repito, incrédula. El dinero es mío. Los abuelos me lo dejaron a mí. Ramiro suelta una carcajada. ¿Tú y yo? Por favor, Sol. No seas ridícula. Fuiste la mascota de los viejos, eso es todo. Ese dinero es el legado de la familia Montes. Nos pertenece. Es el legado de Laia y Walter, lo corrijo, mi voz subiendo de tono. Y ellos decidieron quién era digno de protegerlo. El rostro de Palmira se endurece, la máscara de dulzura se resquebraja. No nos obligues a hacer esto por las malas, Soledad. Piensa en tu reputación. En tu trabajo. Una maestra de escuela envuelta en un escándalo familiar, no se vería nada bien, ¿verdad? Es una amenaza velada, y lo sé. Pero la gota que derrama el vaso es la intervención final de mi padre. Se acerca hasta que casi puedo sentir su aliento en mi cara. Olvida la reputación, gruñe, su voz baja y peligrosa. Recuerda quién es el dueño de este edificio. Recuerda quién puede hacer una sola llamada y dejarte en la calle esta misma noche. Tienes hasta mañana por la mañana para entrar en razón y firmar los papeles. No es una sugerencia. Se dan la vuelta y se alejan, dejándome sola bajo la luz parpadeante. Me quedo ahí, temblando, no de miedo, sino de una furia helada que nunca antes había sentido. Me han subestimado toda mi vida. Me han ignorado, me han menospreciado. Y ahora, creen que pueden amenazarme y salirse con la suya. Por primera vez en mi vida, no siento el deseo de esconderme o de llorar. Siento el deseo de luchar. La sangre de mis abuelos, la de los comerciantes tenaces que construyeron un imperio de la nada, corre por mis venas. Y esta noche, finalmente, comienza a hervir. La furia que sentí en el estacionamiento se convierte en una ansiedad paralizante una vez que estoy de vuelta en mi apartamento. Cierro la puerta con doble llave y arrastro una silla para atrancarla, un gesto inútil pero que me da una falsa sensación de seguridad. ¿Realmente se atreverían?
¿Mi propio padre me echaría a la calle en medio de la noche? Las horas pasan. No puedo dormir. Doy vueltas por el pequeño espacio, sintiéndome como un animal enjaulado. Cada sombra parece una amenaza, cada sonido del exterior me acelera el pulso. A las 11 de la noche, mi cuerpo exhausto finalmente cede y me quedo dormida en el sofá, aún vestida. Me despierta un estruendo. Un golpe seco y fuerte en la puerta. Me siento de golpe, con el corazón martilleando en mi pecho. Otro golpe, más fuerte esta vez. Administración. Abra la puerta, grita una voz masculina y rasposa desde el otro lado. Inspección de emergencia por fuga de gas. ¿Fuga de gas? No huelo nada. Es una mentira, una excusa barata. Miro la hora en mi teléfono, 11:47 de la noche. Nadie hace una inspección de gas a esta hora. Son ellos. Están cumpliendo su amenaza. No voy a abrir, grito, mi voz temblorosa. Escucho un ruido metálico, el sonido inconfundible de una llave intentando forzar la cerradura, seguido por el chirrido de un taladro. Están perforando el cerrojo. El pánico se apodera de mí, un terror frío y visceral que me deja sin aliento. En ese preciso instante, mi teléfono suena. La pantalla se ilumina con el nombre, licenciado Néstor Campos. Contesto con manos temblorosas. Soledad, dice su voz, urgente y grave. No abras la puerta. Es una trampa. Sabía que intentarían algo así. Te están acorralando para dejarte afuera y tomar posesión de tus cosas. Tienes que salir de ahí ahora mismo. Pero ¿cómo? Susurro, mirando la puerta que vibra bajo los embates del taladro. Están en la puerta. ¿Tienes una salida trasera? ¿Un balcón? Sí, un pequeño balcón en el primer piso, respondo, mi mente trabajando a toda velocidad. Sal por ahí. No lleves mucho. Solo lo indispensable. Tu computadora, tus documentos. Conduce directamente a la casa de Chapala. Don Vicente, el administrador de tus abuelos, te está esperando. Es el lugar más seguro para ti ahora. No te detengas en ningún sitio. ¿Entendido? Entendido, digo, la adrenalina ahogando el miedo. Cuelgo el teléfono y me muevo con una rapidez que no sabía que poseía. Arranco el cable de mi laptop y la meto en mi mochila. Tomo mi bolso, donde guardo mi cartera y mis identificaciones. Mis ojos recorren la habitación, buscando algo más. Agarro el rebozo azul turquesa del sofá y me lo enrollo en el cuello. Es lo único que necesito de este lugar. Con el corazón en la garganta, abro la puerta corrediza del balcón. El aire nocturno es frío. Miro hacia abajo. No es una gran altura, tal vez 3 metros. Puedo hacerlo. Con la mochila a la espalda, me deslizo por la barandilla y me dejo caer. Aterrizo torpemente, raspándome las rodillas, pero el dolor apenas se registra. Me pongo de pie y corro. Corro a través del estacionamiento oscuro, sin mirar atrás, hacia mi viejo coche. El sonido del taladro perforando mi puerta se desvanece mientras arranco el motor y salgo a toda velocidad a la avenida, dejando atrás las luces de Guadalajara. Conduzco hacia la carretera a Chapala, con las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas. No son lágrimas de tristeza, sino de rabia y de una extraña y aterradora sensación de libertad. Me han quitado mi casa, pero me han dado una razón para pelear. Y ahora, la guerra ha comenzado. El viaje de 1 hora a Chapala se siente como una eternidad. La carretera oscura es un túnel, y yo acelero a través de él, huyendo de un pasado que intenta devorarme. Cada par de faros en mi espejo retrovisor me provoca un sobresalto. Cuando finalmente veo las luces del pueblo reflejándose en el lago, un suspiro de alivio se escapa de mis labios. La casa de mis abuelos está en una calle tranquila, oculta detrás de un muro de piedra y un portón de hierro forjado. Las luces están encendidas. El portón se abre antes de que llegue, y veo una figura robusta esperando en el porche. Es don Vicente, el hombre que ha trabajado para mis abuelos desde antes de que yo naciera.
Su rostro, surcado por arrugas amables, muestra una profunda preocupación. Señorita Soledad, dice, su voz es un bálsamo para mis nervios deshechos. Gracias a Dios que llegó bien. Pase, pase. Le preparé un té de manzanilla. Entro en la casa y el aroma familiar a canela, madera y hogar me envuelve como un abrazo. Es el primer momento de paz que siento en días. Mientras bebo el té en la cocina, le cuento a don Vicente, con la voz entrecortada, lo que acaba de suceder. Él escucha en silencio, asintiendo, su expresión endureciéndose con cada palabra. Su abuela Laya siempre dijo que el miedo y la codicia convierten a los hombres en bestias, murmura cuando termino. Ella sabía que este día podría llegar. Y se preparó. Me pidió que le diera esto, si las cosas se ponían feas. Don Vicente saca del bolsillo de su camisa una pequeña y pesada llave de latón. Me guía hasta el estudio del abuelo, una habitación que siempre me pareció un santuario sagrado. El olor a tabaco de pipa aún persiste débilmente en el aire. Señala el imponente escritorio de roble. El cajón de abajo, a la derecha. La llave encaja perfectamente. Dentro del cajón, encuentro un diario de cuero grueso, atado con una cinta de seda descolorida. Es la letra elegante y firme de mi abuela en la etiqueta, para Soledad, en caso de que la memoria falle. Me siento en el viejo sillón de lectura de mi abuelo y abro el diario. La primera entrada es de hace casi 10 años. 15 de enero. Germán vino hoy. Otra, oportunidad de inversión infalible. Walter dudó, pero entonces él mencionó lo cara que se estaba volviendo la colegiatura de Ramiro. Le firmamos el cheque. Walter sospecha que no volveremos a ver ese dinero. Yo no lo sospecho, lo sé. Paso las páginas, y un patrón nauseabundo emerge. Cada entrada es una puñalada. 12 de mayo. Palmira trajo a un diseñador de interiores. Dijo que quería refrescar la casa. La oí susurrarle al hombre por teléfono sobre el valor de tasación de los muebles. Cuando la confronté, dijo que solo estaba curioseando. 3 de septiembre. Ramiro necesita dinero para un software revolucionario. Nos prometió acciones. Nunca vimos ni el software ni las acciones. Eso no es todo, dice don Vicente, interrumpiendo mi lectura. Sale de la habitación y regresa empujando una caja de archivo de cartón. La señora Laya me pidió que guardara copias de todo. Absolutamente todo. Abre la caja sobre la alfombra. Contiene carpetas meticulosamente organizadas. Contratos de préstamo que mi padre nunca pagó, con intereses acumulados que harían llorar a un banquero. Propuestas de negocios de mi hermano, todas marcadas con un sello rojo que dice incumplimiento. Y lo peor, una carpeta titulada Intento de transferencia de propiedad. Adentro, hay copias de documentos que Palmira trató de hacerle firmar a mi abuela mientras estaba convaleciente de una neumonía, documentos que habrían puesto la casa de Chapala a su nombre. Al lado, un informe médico que confirmaba el estado de vulnerabilidad de mi abuela en esas fechas. Me quedo sin aliento. Esto no era simple egoísmo o irresponsabilidad. Esto era un asedio. Un plan metódico y a largo plazo para despojarlos de todo. Los estaban desangrando, susurro, con el horror helándome la sangre. Y su abuela lo documentó todo, confirma don Vicente. Ella decía, la verdad es la única arma que un hombre honesto necesita. Y, señorita Soledad, le ha dejado un arsenal. Miro la caja de archivos y el diario sobre mi regazo. Siento el peso de la confianza de mis abuelos. Ya no soy una víctima huyendo en la noche. Soy la guardiana de su legado. Y ahora, gracias a ellos, tengo las armas para defenderlo. La tranquilidad que encuentro en la casa de Chapala es solo la calma antes de la tormenta. Durante 2 días, me sumerjo en el arsenal que me dejó mi abuela. Con la ayuda de don Vicente, escaneo cada documento, cada entrada del diario, organizando la evidencia en un archivo digital. El licenciado Campos me llama a diario, guiándome, aconsejándome que mantenga la calma y que no responda a ninguna provocación. Ellos cometerán el siguiente error.
La gente desesperada siempre lo hace, me asegura. Y tiene razón. El error llega en la mañana del tercer día, no como una llamada telefónica o una amenaza, sino transmitido en vivo a miles de hogares en Jalisco. Don Vicente entra a la cocina donde estoy desayunando, su rostro es una máscara de indignación. Señorita Soledad, tiene que ver esto. Pone su tablet sobre la mesa, ya reproduciendo el programa matutino más popular de la televisión local, Corazón de Jalisco. Y ahí está ella. Mi madre, Palmira, sentada en un sofá blanco impecable, frente a la presentadora estrella. Su rostro está cuidadosamente maquillado para parecer pálido y demacrado. Se seca una lágrima inexistente con su pañuelo de seda. Es una pesadilla, Gaby, le dice a la presentadora, su voz temblando con una emoción perfectamente ensayada. Ver a tus propios padres, en sus últimos años, ser influenciados, aislados por alguien en quien confiaban ciegamente. Es el dolor más grande que una hija puede sentir. La presentadora, con una expresión de profunda simpatía, le pregunta, ¿está sugiriendo, señora Montes, que hubo algún tipo de manipulación para influir en el testamento de sus padres? Palmira rompe en un sollozo desgarrador. No quiero acusar a nadie, especialmente no a mi propia hija. Pero Soledad, ella cambió mucho en los últimos años. Se volvió reservada, controladora. Apenas nos dejaba verlos. Y ahora esto, este testamento tan ilógico. Mis padres amaban a toda su familia. Nunca habrían dejado a su único hijo varón, a mi Ramiro, fuera. Simplemente no tiene sentido, a menos que alguien los haya envenenado en contra nuestra. Siento que el aire se me escapa de los pulmones. Es una actuación magistral. Se presenta a sí misma como la hija devota y preocupada, y a mí como la villana calculadora y sin escrúpulos. Está pintando una narrativa de abuso de ancianos, conmigo como la perpetradora. Y la ofensiva no se detiene ahí. Horas después, mi teléfono empieza a vibrar con notificaciones. Mi tía Estela me envía un enlace a una página de Facebook. Se llama Unidos por la Familia Montes. Fue creada por Ramiro. La foto de perfil es una imagen antigua de todos nosotros, sonriendo en una Navidad de hace años, una felicidad que ahora sé que era una farsa. La página está llena de publicaciones ambiguas y venenosas. Ramiro comparte fotos de él con nuestros abuelos, con textos como, extrañando los días en que la familia era lo primero y no había agendas ocultas. Almohadilla Justicia para Walter y Laya. Publica artículos sobre la explotación financiera de la tercera edad, sin mencionarme directamente, pero la implicación es clara. Lo peor son los comentarios. Amigos de la familia, parientes lejanos, gente que me conoce de toda la vida, escribiendo cosas como, siempre pensé que Soledad era muy callada, ¿quién lo diría? Pobre Palmira, qué situación tan terrible, espero que se haga justicia para Germán y Ramiro. Los monos voladores, como los llamaría una de mis alumnas aficionada a la psicología, han sido activados. Mi tía Estela y mi tío Julián empiezan a llamarme. Sole, hija, piensa bien las cosas, me dice mi tía, su voz cargada de una falsa preocupación. ¿No crees que deberías compartir? La familia es lo más importante. Me están aislando, me están acorralando con la opinión pública. No solo quieren el dinero, quieren destruir mi reputación, mi nombre, mi vida. Cuelgo el teléfono y miro la pila de documentos sobre la mesa. Siento una oleada de náuseas. Esta ya no es una batalla legal. Es una guerra de percepciones, y ellos acaban de lanzar la primera bomba nuclear. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La campaña de difamación pública es solo el primer movimiento. 2 días después de la entrevista televisiva, la guerra llega a mi puerta. O, más bien, a mi portón. Estoy en el estudio, revisando unos documentos con el licenciado Campos por teléfono, cuando don Vicente entra apresuradamente. Señorita, están aquí. Mi corazón da un vuelco.
No necesito preguntar quiénes son ellos. Me asomo por la ventana que da a la calle. 3 coches de lujo están estacionados frente al portón de hierro forjado, el Mercedes de mi padre, la camioneta Range Rover de mi madre y el Tesla de mi hermano. Y detrás de ellos, una pequeña camioneta de mudanzas. ¿Qué hago?, le pregunto al abogado, mi voz apenas un susurro. Mantenga la calma, Soledad, responde él, su tono sereno es un ancla en mi pánico. ¿Están dentro de la propiedad? No, están afuera, en la calle. Bien. No les abra. No hable con ellos. Ignórelos. Legalmente, no pueden hacer nada. Pero ignorarlos no parece una opción. El intercomunicador de la entrada suena, el zumbido estridente rompe el silencio de la casa. La voz de mi padre, amplificada y distorsionada, resuena en el altavoz. Soledad. Abre este portón ahora mismo. Hemos venido a recoger las reliquias familiares que nos pertenecen por derecho. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Su arrogancia me enfurece. ¿Reliquias familiares? ¿Las mismas que pensaban vender al mejor postor? Decido hacer algo que sorprende incluso a mí misma. Recuerdo las palabras de mi abuela en el diario, a los cobardes hay que enfrentarlos a la luz del día. Licenciado, le digo al teléfono, voy a salir. Soledad, ¿no creo que sea prudente? No voy a enfrentarlos. Voy a crear un escenario. Por favor, confíe en mí. Y llame a quien le pedí que llamara si esto sucedía. Cuelgo antes de que pueda protestar. Respiro hondo, me aliso la ropa y camino hacia el panel de control del portón. Presiono el botón de hablar. No voy a discutir con ustedes, digo, mi voz proyectada a la calle, clara y firme. Pero los encontraré en la entrada principal. Afuera. Presiono el botón para abrir el pesado portón de hierro. Se desliza lentamente, como el telón que se levanta en un acto final. Quiero testigos. Sé que doña Inés, mi vecina de al lado, una mujer mayor con la curiosidad de un agente de la CIA, está observando desde su ventana. Y probablemente no es la única. Salgo y me paro en lo alto de la escalinata de piedra que conduce a la puerta principal. El sol de la tarde me da en la cara. Me siento expuesta, vulnerable, pero también extrañamente poderosa. Ellos entran en la propiedad como un ejército invasor. Germán a la cabeza, con una carpeta bajo el brazo, probablemente con algún documento legal falso. Palmira le sigue, con su teléfono en la mano, sin duda lista para grabar su versión de los hechos. Ramiro se queda atrás, con una sonrisa de suficiencia. Ya era hora de que entraras en razón, Soledad, dice mi padre, deteniéndose al pie de la escalera. Su voz retumba en el silencio. Estamos aquí para tomar posesión del servicio de plata de la bisabuela y de las pinturas del salón principal. Para empezar. Esos artículos, respondo, mi voz más estable de lo que me siento, están específicamente listados en el testamento como parte de mi herencia. Un testamento que estamos impugnando, interrumpe Palmira, acercándose. Cariño, estás completamente superada por esto. Déjanos ayudarte. Déjanos entrar y tomar lo que es justo, y todo esto terminará. Es entonces cuando Ramiro intenta su jugada. Con un suspiro de impaciencia, intenta pasar a mi lado para subir las escaleras. Mientras ustedes discuten, yo iré por el reloj del abuelo, dice, como si tuviera todo el derecho del mundo. Pongo un pie para bloquearle el paso. Nadie, digo, mi voz ahora es dura como el acero, va a entrar en esta casa. El enfrentamiento ha comenzado. Estamos los 4, congelados en la escalinata, un retrato familiar de odio y codicia bajo el cielo azul de Chapala. Y sé, con una certeza absoluta, que lo que suceda en los próximos minutos lo cambiará todo para siempre. El intento de Ramiro de forzar su entrada rompe la tensión y la convierte en un caos. Quítate de mi camino, Soledad, me exige, empujándome ligeramente. Me mantengo firme, plantando los pies en el escalón de piedra. Te dije que no, repito, mi voz subiendo de volumen. Soledad, por el amor de Dios,
Deja de comportarte como una niña, grita Palmira, sacando su teléfono para empezar a grabar. Estamos documentando tu comportamiento irracional. Estás secuestrando nuestras pertenencias. Es un espectáculo absurdo y humillante. Mi propia familia, acusándome de ladrona en la puerta de la casa que mis abuelos construyeron. Pero justo cuando Germán da un paso adelante para apoyar a Ramiro, el sonido de neumáticos sobre la grava anuncia la llegada de nuevos actores a esta obra. Un viejo sedán de color beige entra por el portón abierto y se detiene detrás de la camioneta de mi madre. La puerta del conductor se abre y de él baja don Vicente. No viene solo. Detrás de él, bajan 5 hombres, todos con el uniforme de Abarrotes La Constancia, bordado en sus camisas. Son los empleados más antiguos, hombres que conocían a mis abuelos desde hacía décadas. No dicen nada. Simplemente caminan hasta la base de la escalinata y se paran detrás de mí, formando un muro silencioso y leal. La expresión de suficiencia de mi hermano vacila por primera vez. ¿Y estos quiénes son? Espeta Germán. ¿Tus matones a sueldo? Antes de que pueda responder, otro coche entra en la propiedad. Es el elegante BMW negro del licenciado Néstor Campos. Se estaciona con precisión milimétrica, y el abogado baja, impecablemente vestido con su traje oscuro, sosteniendo un portafolio de cuero. Ah, qué oportuno, dice en voz alta, su voz de barítono proyectándose con claridad. Justo venía a entregarle a la señorita Soledad una copia de la orden de restricción temporal que el juez acaba de conceder. Pero ya que están todos aquí, señores Montes, me ahorrarán el viaje de tener que notificárselos personalmente. Desliza unos documentos de su portafolio. El rostro de mi padre se pone de un rojo intenso al ver los papeles con el sello del juzgado. Palmira deja de grabar, su boca se abre y se cierra como un pez fuera del agua. Pero el golpe de gracia aún no ha llegado. Un taxi amarillo se detiene en la calle, justo afuera del portón. La puerta trasera se abre y de ella baja una figura pequeña y enérgica, doña Inés, mi vecina de 80 años, con su peinado de salón y sus gafas de sol de diseñador. Y no viene sola. A su lado, baja un joven con una libreta y una cámara colgada del cuello. Aquí es, mijo, aquí es el escándalo, anuncia doña Inés con una voz que podría despertar a todo Chapala. Camina directamente hacia el joven reportero, pero hablando lo suficientemente alto para que todos la oigamos. Yo soy testigo. Yo vi a esta señora, dice, señalando a mi madre con un dedo enjollado. La vi intentando que la pobre Laya, que en paz descanse, le firmara unos papeles cuando apenas podía sostener la pluma. Y oí a este señor, ahora señala a mi padre, gritándole a don Walter que era un viejo tacaño. Es una vergüenza. Una deshonra para el apellido. El joven reportero, cuyos ojos brillan con la emoción de una exclusiva, empieza a tomar fotos frenéticamente. El flash de la cámara rebota en las caras pálidas y horrorizadas de mis padres. La situación ha dado un giro de 180 grados. Ya no soy yo la que está siendo juzgada en la escalinata de mi casa. Son ellos. Su codicia, sus mentiras, su crueldad, todo expuesto bajo el sol de la tarde para que el mundo lo vea. Germán, por primera vez en su vida, parece haberse quedado sin palabras. Palmira balbucea algo ininteligible. Ramiro, el valiente heredero, se ha escondido detrás de su padre. Se dan cuenta de que han perdido. No solo la batalla de hoy, sino la guerra. La humillación es total y pública. Germán agarra a Palmira del brazo y prácticamente la arrastra hacia su coche. Ramiro los sigue, tropezando, sin atreverse a mirarme. Arrancan los motores y salen de la propiedad a toda velocidad, pasando junto al taxi donde doña Inés le sonríe con una satisfacción maliciosa. Me quedo en la escalinata, temblando, mientras el polvo que levantaron sus coches se asienta. Don Vicente pone una mano firme en mi hombro. El licenciado Campos asiente con aprobación. Miro a los leales empleados de mis abuelos, a la indomable doña Inés y al joven reportero que acaba de encontrar la historia de su carrera. No estoy sola. Nunca lo estuve. Mis abuelos se aseguraron de eso. Me dejaron más que un arsenal de documentos. Me dejaron un ejército.
El artículo sale publicado al día siguiente en la sección local del periódico. El titular es sensacionalista y brutalmente efectivo. Heredera millonaria acosada por su familia en Chapala, testigos denuncian intento de despojo. La foto principal muestra a mis padres, con expresiones de pánico y culpa, huyendo hacia su coche mientras el licenciado Campos sostiene la orden de restricción. El reportero, fiel a su palabra, incluyó las jugosas declaraciones de doña Inés. El efecto es inmediato y devastador para ellos. Es como si la primera ficha de un dominó gigante hubiera caído, desatando una reacción en cadena imparable. La primera llamada que recibo es de mi tía Estela. Su tono ya no es de falsa preocupación, sino de pánico. Soledad. ¿Qué has hecho? Tu madre no para de llorar. Toda la familia está hablando de esto. Tienes que pararlo. Le respondo con calma que yo no empecé nada, simplemente me defendí, y cuelgo el teléfono mientras ella sigue gritando. Luego, las consecuencias empiezan a manifestarse en sus respectivos mundos. El prestigioso club de golf de mi padre le envía una carta informándole que su membresía está bajo revisión, debido a conductas que no se alinean con los valores de la institución. Dos de sus socios más importantes en un proyecto inmobiliario en Puerto Vallarta retiran su inversión abruptamente, citando falta de confianza. El castillo de naipes financiero de mi padre comienza a tambalearse. Para mi madre, el golpe es social, que para ella es peor que la ruina financiera. El comité de caridad que ella presidía con tanto orgullo le sugiere amablemente que presente su renuncia para evitar distracciones negativas. Sus amigas del club social de repente están muy ocupadas cuando ella llama. Las invitaciones a los eventos más exclusivos dejan de llegar. La reina de la sociedad de Guadalajara ha sido destronada y exiliada de su propio reino. Ramiro es quizás el que cae más rápido. La noticia del escándalo llega a oídos de los pocos inversionistas ángeles que había logrado engañar para su último proyecto de criptomonedas. En menos de 24 horas, todos retiran su capital. Su startup revolucionaria muere antes de nacer. Pero lo más revelador es cómo la presión externa rompe su frente unido. Una noche, recibo un mensaje de texto de un número desconocido. Es Ramiro. Sol, tenemos que hablar. Yo no sabía de la orden de restricción. Papá me dijo que solo íbamos a recoger unas cosas. Esto se le fue de las manos. Es un intento patético de deslindarse, de salvar su propio pellejo. No le respondo. 2 días después, mi madre me llama, sollozando histéricamente. Tu padre nos ha arruinado. Todo es su culpa. Su ego, su agresividad. Yo solo quería lo mejor para la familia. Lanza una sarta de acusaciones contra mi padre, pintándose a sí misma como una víctima de sus malas decisiones. Es fascinante y repulsivo a la vez. La fachada de la familia perfecta de los Montes no solo se ha agrietado, ha implosionado, dejando al descubierto la envidia, el egoísmo y la cobardía que siempre hubo debajo. Se están devorando entre ellos, buscando un chivo expiatorio para su propia caída. Y por primera vez, me doy cuenta de que la mayor victoria no fue exponerlos públicamente. Fue verlos destruirse a sí mismos con la misma toxicidad que habían dirigido hacia mí durante tantos años. Pasan 6 meses. El eco del escándalo se ha desvanecido, reemplazado por el ritmo constante y gratificante de mi nueva vida. No he abandonado mi trabajo. Sigo siendo la maestra Soledad, y mi pequeño cubículo en la escuela secundaria sigue siendo mi santuario. Llego a las 7:30 cada mañana, saludo a mis alumnos en los pasillos y encuentro un propósito profundo en enseñarles sobre las revoluciones y los imperios del pasado. Pero mis tardes ahora son diferentes. Después de clases, conduzco a una pequeña oficina que alquilé en el centro de Guadalajara. Es la sede de la Fundación La Constancia, la organización sin fines de lucro que establecí con una parte de la herencia, dedicada a otorgar becas para formación técnica y oficios. Hoy es un día especial. Estoy sentada al otro lado de un sencillo escritorio, entrevistando a los primeros candidatos. Frente a mí está una joven llamada Isabel, de apenas 19 años. Sus manos están manchadas de grasa, pero sus ojos brillan con una inteligencia feroz.
quiere estudiar mecánica automotriz. Mi papá dice que es trabajo de hombres, me cuenta, con una mezcla de desafío y timidez. Pero a mí me encanta. Desarmé mi primer motor a los 14 años. Quiero tener mi propio taller algún día. En su historia, escucho ecos de la mía. La lucha contra las expectativas, la pasión por un trabajo honesto. Le sonrío. El abuelo Walter, mi abuelo, empezó con una sola camioneta de reparto. Él también se ensuciaba las manos, le digo. Y creía que el valor de una persona no está en su género, sino en la calidad de su trabajo. La fundación estaría honrada de apoyar tu sueño, Isabel. Cuando le entrego la carta de aceptación de la beca completa, sus ojos se llenan de lágrimas. En ese momento, entiendo el verdadero significado del legado de mis abuelos. No es el número en una cuenta bancaria. Es esto. Es la capacidad de cambiar una vida, de abrir una puerta, de invertir en el potencial de alguien. Mientras tanto, en Abarrotes la Constancia, las cosas también han cambiado. Con la guía experta de don Vicente, hemos implementado un programa de participación en las ganancias para todos los empleados, desde los repartidores hasta los cajeros. La moral está por las nubes. Las ventas han aumentado. Los mismos hombres que se pararon detrás de mí en la escalinata ahora no son solo empleados, son socios en el negocio que ayudaron a construir. Una tarde, mientras reviso los informes en la casa de Chapala, don Vicente entra con una bandeja de café. «Sabe, señorita», dice, sentándose frente a mí. Su abuelo siempre quiso hacer esto, lo del reparto de utilidades. Pero su padre siempre lo convencía de que era una mala idea de negocios, que a la gente le das la mano y te toman el pie. Don Vicente sacude la cabeza. Don Walter era un hombre bueno, pero su hijo era su debilidad. Usted tiene la bondad de su abuela, pero tiene el acero de su abuelo. Es la combinación que este legado necesitaba. Miro por la ventana hacia el jardín que la abuela Laya tanto amaba, ahora floreciendo bajo el sol. No estoy simplemente protegiendo su herencia. La estoy cultivando. La estoy haciendo crecer, convirtiéndola en algo que honra no solo su trabajo, sino también su corazón. Y en el proceso, estoy construyendo mi propio legado, uno libre de las sombras de mi pasado. La vida se asienta en una nueva normalidad. Una normalidad pacífica, productiva y deliberadamente libre del drama de mi familia. Sin embargo, ellos siguen intentando encontrar las grietas en el muro que he construido. Un lunes por la mañana, recibo una carta con un elegante membrete. Es de mi madre. La abro con una curiosidad clínica, no con la ansiedad de antes. Es una carta de 2 páginas, escrita con una caligrafía perfecta, llena de un arrepentimiento elocuente y frases sobre los errores del pasado y la importancia de la sangre. La conclusión es una solicitud para unirse a la junta directiva de la Fundación La Constancia, para ayudar a guiar su visión con la experiencia de una madre. Me río, una risa genuina y liberadora. Rompo la carta en pedazos y la tiro a la basura. Mi hermano Ramiro prueba una táctica diferente. Me envía mensajes de WhatsApp casi a diario con ideas para colaboraciones. Sol. Tengo una idea increíble. Una app que conecta a los beneficiarios de tu fundación con inversionistas de riesgo. Podríamos hacer una fortuna y ayudar a la gente al mismo tiempo. ¿Qué dices? Su entusiasmo es tan falso como sus promesas pasadas. A cada mensaje, respondo con un cortés pero definitivo: no, gracias, Ramiro. Te deseo éxito en tus proyectos. El intento más triste viene de mi padre. Su abogado contacta al licenciado Campos. Aparentemente, todos sus proyectos se han derrumbado y está al borde de la bancarrota. Pide un préstamo a corto plazo para reestructurar sus deudas. La cantidad es exorbitante. Mi respuesta, a través del licenciado Campos, es la misma. No. He aprendido que no es una oración completa. Es la frontera final, la línea que trazo en la arena para proteger mi paz. No siento odio hacia ellos, ya no. Siento una especie de lástima distante,
como la que se siente por extraños que han tomado todas las decisiones equivocadas en la vida. Una tarde, estoy sentada en el columpio del porche de la casa de Chapala, el mismo donde mis abuelos se sentaron a grabar su último mensaje. El sol se pone sobre el lago, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Don Vicente se acerca y se sienta a mi lado en silencio. Recibí otra carta de su madre, le digo, sin apartar la vista del agua. Él asiente. Son persistentes. Me pregunto si alguna vez cambiarán. Don Vicente se toma un momento antes de responder. La gente solo cambia cuando el dolor de seguir igual es más grande que el dolor de cambiar, señorita. Y ellos son muy buenos para culpar a los demás de su propio dolor. Sus palabras resuenan en mí. Me doy cuenta de que perdonarlos no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es honrar el regalo que me dieron mis abuelos, no solo la fortuna, sino la oportunidad de vivir una vida auténtica y en paz. La cámara de mi historia se gira hacia ustedes, la audiencia. Miro directamente a través de la lente, compartiendo este pensamiento final. Hay una frase que dice, perdonar es divino, pero no ser un pendejo es un don. Mi familia quiere una segunda oportunidad. Pero, ¿una segunda oportunidad para qué? ¿Para volver a lastimarme? ¿Para intentar una vez más manipular, mentir y tomar? Yo elegí proteger mi paz. Pero les pregunto a ustedes, ¿hice lo correcto al cortar todo contacto, o la familia, a pesar de todo, merece un perdón incondicional?